Buen día. Vamos a continuar con el segundo video en que vamos a detallar qué son los estadísticos descriptivos. El objetivo de encontrar estadísticos descriptivos es la reducción de la información contenida en una tabla de distribución de frecuencia. Los estadísticos descriptivos son medidas numéricas que representan al conjunto de datos, es decir, describen cómo es la distribución de frecuencia. Estos estadísticos descriptivos van a ser función de los datos, es decir, se van a obtener a partir de los datos que tengamos. Y se dividen en cuatro tipos: estadísticos descriptivos de posición, dispersión, simetría y kurtosis. Ya enseguida vamos a detallar estos distintos tipos de estadísticos. Sí es importante resaltar que cuando un estadístico descriptivo viene de una población, lo vamos a llamar parámetro. Cuando proviene de una muestra, lo vamos a llamar estimador. Sobre este aspecto vamos a hacer más hincapié recién a partir de la unidad 4. Vamos a comenzar con los estadísticos de posición. El objetivo de estos estadísticos es describir alrededor de qué valor se encuentra ubicada la distribución de frecuencia, es decir, dónde está posicionada. El primer estadístico de posición que vamos a ver, seguramente conocido por todos ustedes, es la media aritmética o promedio. Lo vamos a indicar con el símbolo X raya cuando encontremos un promedio de una muestra, o con mu cuando sean valores correspondientes a una población. O en forma indistinta vamos a indicar la media aritmética como m de x. Y la vamos a definir como 1 sobre la cantidad de datos dividido la sumatoria de todos los datos. Vamos a indicar la cantidad de datos con n mayúscula cuando se hable de una población. De todas maneras, como les decía en el video anterior, no vamos a discriminar por el momento mucho si los datos se corresponden con una muestra o una población. Ahora bien, si los datos los tuviéramos ordenados en una tabla de distribución de frecuencia, va a ser mucho más sencillo calcular la media de esta manera, es decir, sumar para m, recuerden que m era la cantidad de filas que tenía una tabla de distribución de frecuencia, el dato por su frecuencia. En el caso que teníamos en el ejemplo de las alertas, si teníamos estos 30 datos, para sacar el promedio, en vez de sumar estos 30 datos, si ya tenemos calculada su frecuencia, en vez de sumar 9 veces el 2, hacemos 2 por su frecuencia. Acá es importante ver que habíamos definido que la frecuencia absoluta dividido n era la frecuencia relativa. Por lo tanto, la media aritmética se podrá expresar también de esta manera, como la sumatoria para las filas de una tabla de distribución de frecuencia, el valor de la variable por su frecuencia relativa. Esta expresión va a ser muy importante y la vamos a retomar más adelante. Propiedades de la media. La media tiene propiedades muy interesantes, entre ellas que la sumatoria de los desvíos de cada uno de los datos respecto a la media da 0. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos los datos 2, 3 y 10. El valor medio de estos tres datos será 5. Ahora calculemos los desvíos de los datos respecto a la media. El desvío de 10 respecto a 5 es 5 unidades, mientras que el desvío de 3 respecto a 5 va a ser menos 2 y de 2 respecto a 5 será menos 3. Vemos cómo la suma de los tres desvíos se anula, da 0. Es decir, la media, en la mayoría de los casos, no es el valor del medio en el rango de la variable, sino que es un valor que equilibra las desviaciones de los datos respecto a ella. Pero ahora veamos la demostración teórica o algebraica, que es muy sencilla. Podemos distribuir esta sumatoria haciendo sumatoria de las x menos sumatoria de las x raya. Pero sumar n veces una constante es igual a n por x raya. A su vez, x raya será la sumatoria de las x dividido n. Esta n se me va con esta n y me queda sumatoria de las xy menos sumatoria de las xy igual a 0. Otra propiedad de la media
dice que si una variable aleatoria x la multiplicamos por una constante b y le sumamos otra constante a para obtener una nueva variable aleatoria y, entonces la media de y raya será la media de x por la constante b más la constante a. Es decir, la media de una combinación lineal de una variable x será igual a la combinación lineal de la media de x. Esta propiedad es muy sencilla de demostrar algebraicamente. Sea i sub i igual a xi más a. Es decir, a cada dato de la variable x le sumamos una constante para obtener cada uno de los datos de la variable y. Encontremos el valor de i raya. I raya será igual a la sumatoria de los datos de i dividido n. Reemplazamos i sub i por xi más a. Aplicamos distributiva del signo sumatoria y nos queda la sumatoria de las xi más la sumatoria de a. Sumar n veces una constante es igual a n por la constante. Ahora distribuimos el denominador n y nos queda la sumatoria de las xi dividido n, que es igual a x raya, más a. En forma análoga, podremos trabajar para la transformación i sub i igual a b por x sub i y demostrar que i raya será igual a b por x raya. Esta es una tarea que les dejo a ustedes. Media ponderada. Vamos a definir media ponderada a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 alumnos que obtuvieron una calificación de 1, 2 y 3. Por otro lado, tenemos otro grupo de 15 alumnos donde obtuvieron estas calificaciones. 8, 8, 8, 9, 9, 9 y varios 10. El promedio de los alumnos del primer grupo es un 2, mientras que el promedio de los alumnos del segundo grupo es un 9. Ahora nos preguntamos, ¿cuál será el promedio general de los 18 alumnos? Por ahí alguno estaría tentado de hacer un promedio entre el valor 2 y 9, pero nos da un promedio general de 5,5 y vemos que esto no representa realidad al grupo de 18 estudiantes, ya que hay muchos con notas muy altas respecto a unos pocos que tienen notas bajas. Por lo tanto, para calcular la media general de ambos grupos en conjunto, no vale hacer el promedio de los promedios. La opción sería aplicar el concepto de media ponderada. ¿Qué es esto? Le damos un peso a cada una de estas medias. Este 2 va a tener menos peso porque representa solo a 3 estudiantes. Mientras que este 9 le vamos a dar un peso mayor ya que representa la calificación de 15 estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer ese peso? Y vamos a multiplicar a esta media por esta cantidad. Y a esta media la vamos a multiplicar por esta otra cantidad. Y ahí definimos el concepto de media ponderada. Una media ponderada entre dos medias será igual a la suma del producto de los tamaños de los grupos por su respectiva media dividido el tamaño del grupo general o en conjunto. Nótese que cuando hacemos n1 por x1, es decir, 2 la media del grupo 1 por los 3 individuos, lo que estamos obteniendo es la sumatoria de los valores de x para este grupo. Y cuando hacemos n2 por x raya 2, es decir, 9 por 15, estamos obteniendo la sumatoria de las calificaciones de este grupo. Es decir, que estas dos cantidades me dan la sumatoria de todos los valores de x. Por eso lo dividimos por 18. Este cálculo de media ponderada nos daría 783, que es un valor mucho más representativo de lo que es la calificación general de este grupo de 18 estudiantes. Podemos generalizar para hacer medias ponderadas para situaciones de más de dos grupos. Decimos que la media ponderada en general va a ser la sumatoria de las medias de cada uno de los grupos por el tamaño de ese grupo dividido la sumatoria de los individuos que
tiene cada uno de esos grupos. Pero la media no es un buen estadístico de posición para situaciones en que las distribuciones son asimétricas. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la variable X, que son los ingresos familiares de los estudiantes. Este estudio puede ser, por ejemplo, para determinar si un determinado curso necesita o no asignación de becas. Tenemos el primer estudiante, tiene un ingreso familiar de 23.000 pesos, el segundo estudiante 31.500 y el último estudiante, que se ve que está en una familia muy acomodada, tiene ingresos por 655.000 pesos. Si calculáramos la media aritmética de ese grupo, nos daría 167.900 pesos. Vemos que ese valor no representa muy bien la información que tienen estos 5 datos. Esto ocurre porque esta distribución, como son en general los salarios, es una distribución asimétrica, donde mucha gente tiene bajos sueldos y poca gente tiene altos sueldos. En estas situaciones de distribuciones asimétricas, la media aritmética no es un buen estadístico descriptivo. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, calcular cuál es el valor del medio. En este caso, estos 47.000 pesos representan mucho mejor el conjunto de los datos. Decimos que este valor es un valor más representativo y lo vamos a denominar media. Vamos a definir a la mediana como aquel valor para el cual, cuando todas las observaciones se ordenan de manera creciente, es decir, de menor a mayor, la mitad de estas es menor que ese valor y la otra mitad es mayor. Cuando tenemos los datos presentados en una serie simple, lo más sencillo es calcular en primer lugar la posición de la mediana de la forma n más 1 dividido 2. Por ejemplo, si tenemos 30 datos, el dato del medio será 15,5, un promedio entre el dato 15 y 16. Cuando los datos están ordenados en tablas de distribución de frecuencia, la forma de calcular la mediana es hallar qué valor del recorrido de la variable tiene un percentil o una frecuencia acumulada relativa del 50%. Por último, presentamos el estadístico descriptivo moda, que es simplemente el valor de la observación que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el valor más frecuente. Vamos a ver el cálculo de estos estadísticos descriptivos en los ejemplos que habíamos visto en la clase anterior. El primero era el estudio de la variable aleatoria número de alertas diarias en un gasoducto a lo largo del mes, y habíamos construido esta tabla de distribución de frecuencia. Para calcular la media, lo que deberíamos hacer es multiplicar cada valor del recorrido de la variable por su frecuencia, sumar y dividir por la cantidad de datos. En este caso, la media nos da 2,13, que interpretamos que a lo largo del mes, en promedio, se reciben 2,13 alertas. Para calcular la mediana, tendríamos que encontrar qué valor acumula una frecuencia relativa del 50%. Vemos que el último 2 acumula el 66% y el último 1 el 36%. Por lo tanto, uno de esos 9 2 acumulará el 50% de los datos. Si vemos la serie simple, vemos que el dato del medio será entre este 2 y este otro 2, es decir, un 2. La mediana, por lo tanto, será ese valor 2. Para el cálculo de la moda, simplemente vemos qué valor del recorrido de la variable tiene mayor frecuencia. En este caso, el número 2. Para el caso de variables continuas, habíamos visto el ejemplo del consumo eléctrico anual por habitante en 46 ciudades de Argentina, expresado en kilos equivalentes de petróleo. Aquí tenemos la tabla de distribución de frecuencia que habíamos encontrado. En este caso la estamos presentando con 3 decimales. Para calcular la media, a diferencia que en el caso anterior, no tenemos un valor en la columna de la variable aleatoria x, sino un intervalo. Por lo tanto, tendremos que tomar un único valor que representa este intervalo para multiplicarlo por la frecuencia.
y ese valor representativo del intervalo será el punto medio. Es decir, el valor representativo de este primer intervalo 37,39 será 38, el cual multiplicamos por 1 más el punto medio del segundo intervalo, 40 por 5, más 41 por 8, más 44 por 13, y así seguimos sumando esos productos para encontrar el valor medio. Habíamos dicho que la media es igual a la sumatoria de las xy por la frecuencia dividido n cuando teníamos una tabla de distribución de frecuencia. En este caso, la media nos da 44,52. Quiere decir que el consumo eléctrico anual por habitante medio en las ciudades argentinas es de 44,52 kilos equivalentes de petróleo. Acá es importante destacar que este valor no va a coincidir exactamente si calculáramos la media a través de los datos originales sin agrupar. Hay una pequeña pérdida de información debido al agrupamiento de los datos en intervalos. Para calcular la mediana, tendremos que encontrar el valor de x que tiene una frecuencia acumulada relativa del 50%. Vemos que ninguno de los valores que hay en esta columna es exactamente 0,5. Pero sí vemos que ese 0,5 va a estar contenido en el intervalo 43-45, ya que el valor 43 tiene una frecuencia acumulada de 0,304, mientras que el valor 45 acumula una frecuencia relativa de 58,7%. Es decir, que el valor que me acumule el 50% estará aquí dentro. ¿Cómo vamos a obtener el valor de la mediana? A través de una simple regla de 3 simple. Decimos que el valor 43 tiene una frecuencia relativa acumulada de 0,304, mientras que el valor 45 tiene una frecuencia relativa acumulada de 0,587. Entonces, el valor que acumule el 50% de los datos, que será la mediana, estará comprendido entre estos dos valores. Vamos a ver en detalle los cálculos para obtener la mediana. Decimos que esta distancia, que vale 0,883, es a esta distancia, que vale 2, como esta distancia, que vale 0,196, es a esta distancia, que vale delta. Justamente este valor de delta es el que queremos encontrar, ya que la mediana será 43 más esa cantidad delta. Y aquí aplicamos regla de 3 simple. Decimos que delta será igual a 0,196 por 2 dividido 0,283, es decir, 1,38. Por lo tanto, la mediana será 43 más delta, en nuestro caso 44,38. Para encontrar la moda, vemos que este intervalo 43-45 es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, vamos a decir que el intervalo modal de esta variable aleatoria será 43-45. Pero si queremos encontrar un valor representativo del intervalo, debemos hacer el siguiente proceso. Aquí tenemos un detalle del histograma en situaciones alrededor del intervalo modal. Vemos que estos datos tienen mayor frecuencia hacia la derecha que hacia la izquierda. Para encontrar el valor representativo de este intervalo, que no necesariamente va a ser el del medio, trazamos estas dos diagonales. El valor de la moda, va a ser el valor de la variable x, que corresponde a la intersección de estas dos diagonales. Para encontrar el valor analítico de la moda, vamos a recurrir a las propiedades de triángulos semejantes. Vemos que cuando trazamos estas dos diagonales se nos formaron dos triángulos semejantes, es decir, dos triángulos que tienen igual forma pero distinto tamaño.
al tratarse de triángulos semejantes, podemos hacer relaciones entre sus lados. Por ejemplo, podemos decir que la base A es a la altura alfa, como la base B es a la altura beta. Esto es equivalente a decir que alfa es a beta como A es a B. Ahora, por propiedades de proporciones, podríamos sumar en el denominador el numerador y nos queda la siguiente expresión, donde la cantidad A es fácil de calcular, es la diferencia entre esta frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta, la cantidad B es la diferencia entre esta frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta, y la cantidad alfa más beta es la amplitud del intervalo, en este caso 2. Por lo tanto, reemplazando, es muy fácil calcular este valor de alfa. Y el valor de la moda será el valor inferior del intervalo modal más esa cantidad alfa, en este caso 44,11. Estos tres estadísticos descriptivos de posición, media aritmética, moda y mediana, sirven para también analizar cómo es la forma de la distribución de frecuencia. Cuando estos valores coinciden o están muy cercanos, decimos que la distribución es asimétrica, es decir, es igual a la derecha y a la izquierda de sus estadísticos de posición. En cambio, cuando hay diferencia entre la moda y la media aritmética, como en este caso o en este otro, decimos que la distribución es asimétrica. En este caso la vamos a llamar con cola a la derecha cuando la media es mayor que la moda, o con cola a la izquierda cuando la moda es mayor que la media. Más adelante vamos a ver un estadístico descriptivo que me va a cuantificar el valor de simetría o asimetría de una distribución. Luego tenemos otro estadístico descriptivo que solo lo vamos a mencionar, pero no vamos a trabajar con él, que es la media geométrica. Y se define como la raíz enésima de la productoria de los datos. Esto, si hacemos logaritmo, podríamos decir que la media geométrica es el antilogaritmo de la media aritmética del promedio de los logaritmos de los datos. Pero como les decía, esto se los doy solo a modo ilustrativo, es algo con el que no vamos a trabajar. Y por último, tenemos los cuartiles y percentiles, que también son reconocidos como estadísticos de posición. Vamos a definir como primer cuartil o cuartil inferior aquel dato que tiene una frecuencia acumulada relativa del 25%. Tercer cuartil va a ser aquel dato que me acumule el 75%. Y el segundo cuartil va a ser el que me acumule el 50% de los datos, es decir, es la mediana. De esta manera lo que hacemos es dividir al conjunto de datos en 4 porciones con igual cantidad de datos. En forma genérica también podemos definir el percentil PK como aquel valor tal que al menos el K% de las observaciones están en el valor o por debajo de él, y al menos el 100 menos K% están en el valor o encima de él. Por ejemplo, el percentil 10% es aquel dato que acumula el 10% de la información. Un percentil 95 es uno de los datos más altos, aquel que acumula el 95% de la distribución. ¿Cómo se calculan estos cuartiles o percentiles? En forma análoga a cómo vimos la construcción o la obtención de la mediana. También puede hacerse una obtención en forma gráfica. Si tenemos la distribución de las frecuencias acumuladas relativas, el diagrama ojiva que habíamos visto en la clase anterior, para encontrar la mediana podemos ir en ordenadas al 50%, ahí chocamos con la curva y el valor de abscisas correspondiente será el valor mediano. Lo mismo podemos proceder para calcular el primer cuartil, el dato que me acumula el 25%, o el tercer cuartil, el dato que me acumula el 75% de la distribución. Valores de cuartil, mediana, más el valor mínimo y máximo en un conjunto de datos, se puede construir lo que se llama boxplot o diagrama de caja, que es una representación gráfica alternativa de la distribución de frecuencia. ¿Cómo lo hacemos?
Trazamos una línea en el valor de la mediana y otras dos líneas en el valor del cuartil superior y cuartil inferior. Ellos los encerramos y construimos lo que se llama el cuerpo de la caja. Luego extendemos bigotes inferior y superior hasta el valor máximo y valor mínimo. Bueno, visto los estadísticos descriptivos de posición, vamos a ver la siguiente situación. Supongamos que tenemos dos grupos de estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Economía, y lo que estamos estudiando es su altura. Vemos que en ambos grupos tienen distribución distinta. Si bien la posición, acá tenemos los valores de los datos, la posición está alrededor de 1,70 m, podemos ver que este grupo de estudiantes es más homogéneo que este otro grupo de estudiantes. Si vemos el estadístico de posición, en ambos casos vale 1,70 m, que no permiten distribuir en forma acabada cómo es la característica de distribución de frecuencia de esos datos. No podemos discernir que este grupo es más homogéneo, menos variable que este otro. Para eso vamos a tener que considerar la dispersión de los datos, es decir, estadísticos de dispersión. El primer estadístico de dispersión que vamos a ver es el rango, que es de cálculo muy sencillo. Definimos el rango como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo simplemente. El problema que tiene el rango es que es muy sensible a valores extremos. Por ejemplo, si en alguno de esos dos grupos tuviéramos un alumno muy peticito, me daría un rango muy alto y quizás el grupo, a excepción de ese valor extraño, outlier, es bastante homogéneo. Para salvar este inconveniente tenemos el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el valor del cuartil 3 y el cuartil 1. Vemos que es la amplitud de la caja de un boxplot. Otro estadístico descriptivo de dispersión es el desvío medio, que se define como el promedio de las distancias de los puntos respecto a la media. Digo distancias porque tratábamos con el valor absoluto. Si tuviéramos los datos 2, 3 y 10, el valor medio sería el valor 5. Las distancias de los puntos o los datos a ese valor medio serían respectivamente 5, 2 y 3. La distancia media en que se alejan los datos a la media sería 3,33 y ese es el desvío medio. ¿Qué problema tiene este estadístico? Que usa la función módulo. Y como sabemos, como vimos en matemática, la función módulo no tiene inversa. Entonces, para todo lo que hace a demostraciones en estadística, es muy difícil trabajar con esta función. Por lo tanto, vamos a definir otro estadístico de dispersión que a lo mejor a una primera instancia no resulte tan coherente, que es la varianza. Decimos que la varianza es el promedio de los alejamientos de los puntos respecto a la media elevados al cuadrado. Aquí tenemos la expresión de la varianza poblacional que se indica con la letra sigma al cuadrado, por eso acá tenemos mu. Mientras que la varianza muestral se define como el alejamiento de los puntos respecto a la media muestral elevados al cuadrado promediados. Esta fórmula se denomina fórmula por definición. Pero tenemos también la fórmula de cálculo que sale solo de aplicar distributiva del cuadrado este y resulta en esta expresión, que generalmente se usa porque esta fórmula, al ser el x raya generalmente un valor que se redondea, luego cuando hacemos una diferencia con un valor redondeado y lo llevamos al cuadrado, ese error se va multiplicando y se dice que esta expresión arrastra error. Por lo tanto, vamos a usar casi siempre esta fórmula de cálculo para la varianza. Pero como podemos ver acá, quizá les ha extrañado, ¿por qué el promedio dividimos por n-1 y no n, que es la cantidad de datos, como lo hacíamos con la media aritmética? Este n-1 se denomina grado de libertad y representa la cantidad de información independiente. ¿Por qué es esto? Dado que la suma de las n desviaciones de los datos respecto a la media siempre da 0, la especificación de cualesquiera
n-1 de estas cantidades determina de manera automática la restante. Por lo tanto, decimos que solo n-1 de las n desviaciones están determinadas de manera arbitraria o son independientes. Es decir, que a pesar que tengamos n datos, tenemos n-1 información independiente en el cálculo de la varianza. Aquí vemos cómo se calcula la varianza cuando los datos están agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Los desvíos respecto a la media elevados al cuadrado se van a multiplicar por la frecuencia absoluta. Esto también aparece en la expresión o fórmula de cálculo. Propiedades de la varianza. Si tenemos una variable aleatoria x y la multiplicamos con la constante b y le sumamos la constante a, la varianza de la nueva variable será b al cuadrado por la varianza de la variable original. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un grupo de personas le registramos la edad hoy y queremos ver cómo será su media y dispersión dentro de 10 años. Esto es equivalente a decir que vamos a tener una nueva variable aleatoria que va a ser la edad hoy más 10, donde xy es la edad de cada una en la actualidad. Acá tenemos los datos de la edad de estas 5 personas hoy con una media de 20. Por supuesto, dentro de 10 años, la media de esos datos va a ser 30. Pero si vemos la dispersión, no a través de la varianza, sino por ejemplo a través del rango para que sea más sencillo, aquí la dispersión o el rango está dado por 4. La diferencia entre el valor máximo y el mínimo es 4. Lo mismo ocurre dentro de 10 años. Es decir, cuando se sumó una constante, la variabilidad no cambió. Esto ocurre con la varianza y se demuestra de la siguiente manera. Calcular la varianza de y, donde y es igual a x más 10, resulta de la siguiente manera, que será igual a la varianza de x. Para el caso en que la transformación no es una suma sino un producto, la varianza de la nueva variable será la constante elevada al cuadrado, la constante que multiplica elevada al cuadrado, por la varianza original. Y esto lo dejo para que ustedes lo demuestren, que es algo que solemos tomar en los coloquios y en los finales. En esta diapositiva les voy a mostrar gráficamente cómo se modifica la distribución de frecuencias relativa cuando se suma o se multiplica una constante. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x que tiene esta distribución de frecuencias relativas, dada por este histograma. Si a la variable x le sumamos una constante, como vimos recién, la distribución se va a desplazar esa constante y vamos a obtener la misma distribución pero desplazada. Es decir, se modificó la posición pero no se ha modificado su dispersión. Por otro lado, si a la misma distribución de frecuencia relativa de x la multiplicamos por una constante, hay una modificación, un desplazamiento de la posición, pero también hay un aumento de la variabilidad. Por ahí se preguntarán por qué este diagrama o este histograma está más achatado que este. Recuerden que habíamos comentado que el área bajo la curva tenía que ser 1 en las distribuciones de frecuencia relativa. Entonces, como este es más bajo, es más ancho, tendrá que ser más bajo para que tenga la misma área que este otro histograma. Desvío estándar. Este es el estadístico de dispersión quizás más utilizado y se define como la raíz cuadrada de la varianza. Elevar los desvíos al cuadrado fue un artificio que hicimos para al calcular la varianza y ahora al hacerlo de la raíz podemos interpretar como desvío estándar como el promedio de los alejamientos de los puntos respecto a la media, en una manera análoga como lo hacíamos con el desvío medio. Si a una variable le hacemos la transformación lineal que vimos planteando, de multiplicar por la constante b y sumar la constante a, el desvío estándar de la nueva variable será la constante que multiplicaba por el desvío estándar de la variable original. Y por último, presentamos el estadístico de dispersión coeficiente de variación, que no es más que el desvío estándar relativizado con la media. Acá tenemos la expresión del coeficiente de variación para un caso de una población y el coeficiente de variación para el caso de una muestra.
Este es quizás el coeficiente de dispersión más utilizado, mejor representativo por los... Supongamos que tenemos un conjunto de árboles a los que le medimos la altura y queremos comparar la dispersión de la altura de estos árboles respecto a la dispersión en la altura que tienen un conjunto de plantas florales, por ejemplo, pensamiento, lo que sea. Aquí tenemos las alturas de los álamos, aquí tenemos la altura de estas plantitas. Podemos ver a simple vista que los árboles parecen más homogéneos, puesto que su variación es muy pequeña respecto a la altura total, mientras que en el caso de las flores la variabilidad es mucho más alta. Tenemos algunas plantitas que incluso casi son la mitad de la altura de las otras. Pero cuando vemos los estadísticos descriptivos, tenemos que la altura media de los árboles es de 6,57 metros, mientras que la altura de las plantitas florales es de solo 34 centímetros, 0,34 metros. Cuando vemos el rango y el desvío estándar en ambas situaciones, es decir, estadístico de dispersión, vemos que estas magnitudes son más altas, lo que nos traería aparejado que los álamos son más heterogéneos, sí, perdón, que las plantitas. Y eso no es lo que vemos en forma subjetiva. ¿Qué sucede? 20 centímetros de dispersión en 6,57 metros es prácticamente despreciable, mientras que 6 centímetros en 34 centímetros es mucho más importante. Si calculamos el coeficiente de variación en ambas situaciones, tenemos que el coeficiente de variación para los árboles es de 0,03 o se puede decir el 3%, mientras que la variabilidad en las plantitas florales es 19%, más de 6 veces superior a la dispersión que presentaban los árboles. En general, en estadística, nos van a gustar los estadísticos que sean adimensionales, es decir, que no tengan unidades. El coeficiente de variación no tiene unidades porque estas se simplifican al hacer el cociente entre desvío estándar y media. Otros dos estadísticos descriptivos, que se los voy a no mencionar, pero por el momento no vamos a trabajar mucho con ello, es la simetría y la kurtosis. De la simetría ya algo hemos hablado, refiere a la forma de la distribución, en cuanto a si los estadísticos de posición coinciden o no coinciden. Para calcular una magnitud que mida esa simetría, lo que podemos hacer es la diferencia entre la media aritmética y la moda estandarizado con el desvío estándar. Aquí lo tenemos por una situación muestral y aquí lo tenemos para una situación poblacional. Hay otra definición de simetría que nosotros no vamos a trabajar, que es la que se presenta en estas dos expresiones. Según esa magnitud sea positiva o negativa, vamos a decir que la distribución tiene cola a la derecha o cola a la izquierda. Por último, tenemos el estadístico descriptivo a la kurtosis, que también hace la forma. Describe si una distribución es apuntada o plana respecto a una distribución que se llama normal, que todavía no hemos visto, por eso es que no vamos a ampliar mucho en este estadístico descriptivo. Una distribución normal va a tener esta forma, y una distribución va a poder ser más apuntada que una normal o más aplanada que una normal. Esta es la expresión que mide en la kurtosis, y según ese valor también, como la simetría sea positivo o sea negativo, me va a decir si es apuntada o aplanada. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos estadísticos descriptivos? Además de describir un conjunto de datos o una variable aleatoria, en muchas situaciones vamos a querer comparar conjuntos de variables o variables aleatorias distintas. Por ejemplo, acá tenemos una misma variable aleatoria donde los individuos fueron sometidos a distintos tratamientos y queremos ver si hay diferencias en esos tratamientos. A través de la realización de una distribución de frecuencia, podemos ver gráficamente en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ejemplo, en primera situación, la posición de los individuos que recibieron el tratamiento 1 está por debajo de la posición de los individuos que recibieron tratamiento 2. Eso lo vemos cuando calculamos la media para ambos grupos. 19 está por debajo de 23. Lo mismo podríamos deducir acerca de la dispersión. ¿Cuál de los dos grupos presenta más dispersión? Gráficamente lo podemos ver aquí
o analíticamente a través del desvío estándar. Luego agregamos el valor mínimo y máximo para ver que tienen distinto rango ambos grupos de datos, y acá tenemos los valores de simetría y kurtosis. En ambos casos las distribuciones son bastante simétricas, aunque esta es un poco menos, y son bastante parecidas a lo que es esta distribución clásica que ya vamos a ver, que es la distribución normal. Otra forma de ver comparativamente grupos de datos o variables aleatorias a través de los boxplots. Vimos cómo era la construcción de un boxplot en función del valor máximo, mínimo, cuartil superior, cuartil inferior y mediana. Acá vemos que el tratamiento 1 tiene una posición muy por debajo, en dispersión son más o menos igual, y en simetría ambos son bastante simétricos. Estos puntitos se llaman outliers o valores extraños, que tampoco nosotros los vamos a analizar, y son datos que tienen una probabilidad de pertenecer a un grupo de individuos menor del 5%. En esta última diapositiva tenemos los boxplots correspondientes a una variable aleatoria, donde hay 4 grupos de individuos que corresponden a 4 tratamientos. De la descripción de los boxplots podemos ver, por ejemplo, que para el tratamiento 2 tenemos el valor mínimo o el menor valor de la variable aleatoria x, está posicionada por debajo de los otros, que estas 3 distribuciones son bastante asimétricas. Esta es una distribución con características asimétricas. En cuanto a la dispersión, la distribución correspondiente al tratamiento 3 es la más dispersa. Y también podemos ver que el tratamiento 4 presenta algunos valores outliers o extraños. Aquí hacemos una descripción gráfica comparativa entre estos niveles de tratamiento para la variable aleatoria respuesta. Si quisiéramos ver una descripción analítica, tendríamos que calcular los estadísticos descriptivos que vimos hasta ahora para cada uno de estos 4 grupos. Bueno, con esto terminamos este tema de estadísticos descriptivos. Para completar la unidad 1 nos falta ver tablas de distribución de frecuencia bidimensionales, que lo vamos a presentar en otro archivo. Muchas gracias.